tratar de iniciar esta transmisión por acá, primera vez en esta plataforma. Así que si alguien aparece, por favor, les voy a pedir que me indiquen si se está escuchando y se está viendo bien. Voy a esperar un poco a ver si alguien surge. Por ahí estoy viendo a alguien que se conectó. Marga. Ah, gracias Marga. Sí, dice que se escucha y se ve perfecto. Gracias, gracias, de verdad. Ya saben aquí mi problema con la tecnología, así que vamos a hacer todo para que esto resulte de la mejor forma posible. Un saludo a todos. Voy a ir saludando a Marga Valero, Jessica, Vana Perulla, Marga desde España, un saludo. ¿Quién más está por ahí? Saludo a todos los que se están agregando, incluyendo de a poquitito. Decirles que, bueno, hace tiempo que no podía transmitir en vivo porque el tiempo está muy rápido y también muchas cosas que dejar también bien arregladas en estos tiempos que estamos. Así que ahora ya me comprometí con el guardián a hacer un en vivo, a transmitir todo lo que se me está pasando. Vamos a esperar un poquito antes de irles explicando. Bueno, quisiera saludar a los que se están integrando ahora y a los que se van a integrar después. Muchos ya siguen este canal, tanto acá en YouTube como en Facebook y en Tribu Mensajes de Sirius en Telegram. Sobre todo quienes ya están en Tribu han comprendido la orientación de los mensajes y también entienden que cada línea de tiempo resuena con diferentes personas y estas orientaciones están entregadas para quienes estén resonando con los mensajes que está transmitiendo el guardián. Eso es bien importante tenerlo claro. Voy a ir leyendo porque de cerca no veo. Gracias, gracias Jessica. Yo también los echaba mucho de menos, quería comunicarme, pero mira, he tenido hartas actividades acá en la comunidad. Estamos tratando de subir la energía vibracional acá en el entorno a través de encuentros de cuencos tibetanos, meditación. Estamos trabajando mucho la meditación. Y fíjate que algo interesante que les comento antes de transmitir los mensajes. Una persona especialista en numerología, ella es de origen ruso, muy amorosa, y nos explicaba que cuando nosotros tocamos cuencos para una persona, se expande más o menos al campo vibracional del toroide de esa persona o un poco más. Cuando tocamos para dos, la expansión es exponencial. Cada vez más, y si tenemos 12 personas, prácticamente estábamos abarcando toda la comunidad y el pueblo en que vivimos, lo que es mucho. Y por eso queremos seguir con esta actividad para ir levantando la frecuencia en este entorno en el que estamos. De alguna manera ir haciendo también una contribución. Recomendarles que trabajen con cuencos, quien quiera adquirir uno. Bueno, hoy en día hay varias opciones, hay muchas tiendas que traen productos hindúes, así que no, se pueden encontrar a un precio no tan elevado. Es muy bueno, y si no, escucharlos con bineurales en un buen canal, que también nos va elevando nuestra frecuencia. El guardián en algún mensaje nos decía que sobre 582, 86 más o menos, desde ahí que fuéramos trabajando, desde esa frecuencia. Bueno, voy a ir comenzando a transmitirles un poquito lo que se me está pidiendo, siempre recordando que lo que se va a transmitir aquí es para quienes resuenen con estas orientaciones y que las personas siempre busquen su verdad. Aquí no se trata de seguir a nadie, ya se nos ha dicho que estamos en tiempos en que no hay que seguir gurúes y maestros,
estamos en otra fase de expansión de conciencia. Entonces, ese es el primer llamado. Comentarles que hace un poco tiempo nosotros estamos subiendo de escalón o de grado en la frecuencia y en los procesos. Todo se ha acelerado mucho. Y en ese sentido requerimos ahora no solo las preparaciones que ya nos habían mencionado, que voy a repasar un poquito ahora, para que quienes se vayan integrando comprendan un poquito. Vania me dice, ¿existe la posibilidad de que transmitan esas meditaciones con cuencos por aquí, por tu canal de YouTube? Vamos a ver, porque ahí tendríamos que nosotros tener una buena preparación. Si lo vamos a hacer, la idea sería es que las grabaciones fueran bien realizadas para que el sonido estuvieran en la mejor frecuencia posible. De hecho, yo estoy compartiendo los videos en el grupo de Telegram. Voy a empezar a subir algunos pedacitos que tomo de las meditaciones o de los cuencos, ¿ya? Bueno, comentarles que cuando comencé a dar estos mensajes, que fue en febrero del 2022, muchos aún no tenían conciencia ni entendían los procesos de qué se estaba hablando, y muchas personas dejaban a veces en los comentarios de dónde es eso, esto son cosas catastróficas, no van a ocurrir, más o menos como si fuera todo esto producto de nuestra imaginación. Así entonces quiero leerles un mensaje del 2022, marzo del 2022, una síntesis, porque no es mi finalidad ahora leer los mensajes. Como pueden ver, aquí hay 2 cuadernos llenos de mensajes, son 100 páginas cada cuaderno, así que imagínense cuánto no habrá transmitido el guardián en este tiempo. Muchos mensajes también para el trabajo interno que uno debe hacer, y otros para explicar y comunicar todos los eventos que están sucediendo. Y nos dice en este extracto que yo le pido en ese tiempo, me dice, apenas iré a confirmar algunos de los eventos. Habrá sí los tales terremotos constantes en todos los lugares. Habrá sí las inundaciones, los deslizamientos, las alteraciones de temperatura, los hundimientos de tierra y surgimientos de tierras nuevas. Habrá sí la guerra, como ustedes ya están conscientes. Solo estoy aquí informando para que quede fija como una información que ya no hay cómo alterarla. Habrá sí grandes trastornos sociales y muchas muertes en varios locales, tanto de personas como de animales, y habrá sí la caída de piedras en llamas que caerán en varias partes también, algunos en el mar y otras en la tierra. Todo esto ya fue pasado, es eso lo que quería decir. Entonces, como ustedes pueden ver, ellos nos venían informando hace mucho tiempo de todos los eventos que iban a ocurrir. Al igual que yo en un comienzo, no creíamos que fuese a ser tanto, pero hoy en día, ya transcurrido 2 años, podemos ver que todos estos eventos se están manifestando, y lo más importante que él nos pide seguir es la intensidad de los eventos y la periodicidad. Como ustedes podrán haberse dado cuenta si miran las noticias, a pesar que no sale tanto, pero en los canales que transmiten los eventos de la naturaleza, sobre todo por esta misma red, pueden ver cómo ha aumentado todo lo que es movimientos de tierras, deslizamientos, inundaciones. Aquí mismo donde yo vivo, cerca de Santiago de Chile, en el mes de junio, con bastante antelación a las lluvias frecuentes, tuvimos una lluvia muy fuerte que provocó bastantes inundaciones en algunas partes del país. Aquí donde yo vivo, parte del cerro se deslizó, incluso entró agua a la casa, cosa que nunca había ocurrido. Nosotros llevábamos unos 10 años de sequía, entonces fue una constatación palmaria, una vivencia
del cambio de la intensidad de la naturaleza y también la polarización de alguna forma del clima, porque estamos teniendo o temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas, como que ya ese clima mediterráneo del cual gozábamos acá en Chile se ha ido un poco perdiendo. Y de alguna forma también las estaciones del año están un poco corridas, como que se ha ido todo adelantando. Nosotros estamos en julio y aquí ya hay muchos árboles que están floreciendo. Entonces se nota bastante la diferencia en el clima. Y por todo esto, nuestros guías, de muchos de nosotros, de muchos comunicadores, nos están pidiendo que avisemos, que las personas se preparen más aún. Ya pasó el proceso de nosotros estar tomando muchos cursos, eh, todo este ámbito holístico, porque ya el tiempo ya es. Para poner un ejemplo y que quede lo más claro posible, vamos a imaginar que nosotros fijamos la fecha de un evento deportivo. Hace poco tuvimos las finales de tenis en Wimbledon y también finales en fútbol para quienes ven ese deporte. Y entonces había una fecha para que ese evento se realizara. Y había una fecha también para que los eventos ocurrieran acá, que se iban a intensificar a partir del 2024. Nosotros todavía veíamos esa fecha como algo puesto en el calendario y tal vez para muchos de nosotros lejanos. Hoy en día nosotros estamos ya en la banca haciendo el calentamiento físico, preparándonos para entrar a terreno. Nosotros ya estamos vivenciando estos eventos todavía no en su máxima magnitud, pero sí como algo generalizado en el planeta. Y es muy importante tener eso claro para que nosotros tomemos las medidas apropiadas de resguardo, todo lo que nosotros debemos hacer siendo personas diligentes y que contamos con estas orientaciones. Eh, Se nos comunica que a partir de este segundo semestre todo se intensifica. En el 2025 también esto continúa. Los procesos van a ser continuos y un poco más profundos de lo que han sido. Entonces, como siempre, ya hemos ido transmitiendo a través de los mensajes, que he hecho algunos live hablando al respecto, el trabajo interno, sobre todo en nuestro campo mental. La mente es todo. Entonces, tener nuestra mente lo más serena, en armonía, en paz, trabajar con la meditación para en estos momentos que nosotros pasamos por situaciones difíciles, traer nuestra atención hacia el interior, hacia nuestro corazón, buscar refugio, buscar fuerza, fortaleza, fe y comprensión para que nosotros podamos sobrellevar todo esto. Muy importante que yo siempre lo comunico y he subido hartos en la página de Telegram, la oración. Yo creo que la oración es algo que nos ayuda a mantener nuestro entorno vibracional en alto, a que nosotros, en estos momentos en que tercera y cuarta dimensión se están entrelazando, y todavía cuarta dimensión, a pesar que se ha limpiado mucho el plano astral de cuarta dimensión, todavía hay entidades y hay seres, entonces no ser algo, no ser objeto de esa irradiación. Tratar siempre de mantener nuestra frecuencia en alto y cuando nosotros nos mantenemos en oración, como que creamos un círculo de luz en torno a nosotros y abrimos la puerta para que nuestros guías, nuestros seres de luz, nuestros propios mentores, guardianes, ángeles de la guarda, como queramos llamarlos, nos acompañen en este caminar. Entonces, no perder esa fortaleza. Seguir trabajando en nuestro campo emocional, que nada externo altere nuestra paz interna. Sabemos que el proceso ya está surgiendo y aunque nosotros podamos ver un caos externo, en ese caos existe un orden y existe un orden divino. Y eso también hay que comprenderlo en profundidad. Yo sé que a veces nos cuesta, pero yo siempre tomo como ejemplo a la naturaleza porque soy muy cercana a ella.
Cuando nosotros vemos que las plantitas están germinando y se rompe la tierra y hay una suerte de desastre ahí natural para que la semilla germine, un poco ese es el proceso que estamos viviendo, o en un parto. Los dolores de parto, todo lo que se produce allí, ese rompimiento para que nazca lo nuevo, ese es el proceso que estamos vivenciando, pero sabemos que es porque es un proceso necesario para que lo nuevo pueda llegar. Y cada uno lo va a vivenciar conforme su estado y grado de conciencia, conforme su acuerdo de alma antes de llegar a este plano. Es eso más o menos el camino que quiero irles indicando. Que pase lo que pase externamente, ustedes se mantengan fortalecidos internamente. En el último mensaje que me transmite el guardián el 14 de julio, que hay varios mensajes, se me explica justamente que pasamos a un segundo nivel de los eventos, en que todo se acelera, y es muy importante que nosotros comprendamos que nuestro tiempo terreno, se está cortando para irse de alguna forma entrando en coherencia con cuarta dimensión. Ahora sí, efectivamente, nosotros vamos a tener la percepción de un día a día de 16 horas. Por eso a muchos de nosotros no nos alcanza el tiempo. No en tanto así debemos generar nuestro tiempo interno para descanso, para meditación. Todo se está acelerando, lo que de alguna forma yo lo veo así, ese es un punto de vista bien personal, nos ayuda a pasar esta transición de forma un poco más veloz y sin que este proceso se nos haga tan pesado, ¿no? Al vivenciar el tiempo tan rápido. Yo podría decir que ahora las semanas, o sea, lo que eran meses antes, ahora son semanas y los años pasan volando. Ya pasamos la mitad de este año y sinceramente para mí fue un salto de tiempo que de repente estábamos en marzo y de repente ahora estamos en julio, casi llegando a agosto. Y es esa percepción de celeridad de tiempo que vamos a tener. Y ojo ahí también de cuidar nuestra mente, trabajar con ella, porque dado también las energías que están llegando, muchos podemos tener una mente muy acelerada, con muchos pensamientos, muchas cosas que están viniendo a tona, que emergen. Entonces esas pausas de meditación también son muy importantes. Y lo que se me insiste en este último mensaje, que yo hace tiempo lo vengo compartiendo, incluso hice un live en algún momento para trabajar en nuestro cuerpo físico. A veces quienes estamos en este asunto de la espiritualidad, podemos pensar que tenemos que estar allá arriba y de alguna forma descolgarnos o alejarnos de nuestra parte física. Nada más lejos de la realidad y de lo que se nos está pidiendo. Nosotros debemos fortalecer nuestro cuerpo físico. Y como ya mencionábamos, las desintoxicaciones, el cambio en la alimentación, comer ojalá alimentos que sean más solarizados, en contacto con la naturaleza. No voy a explicar acá todo lo referente a la alimentación, pero sabemos las cosas que debemos evitar y las que debemos incorporar. También yo les recomiendo el ejercicio físico, trabajar el fortalecimiento de nuestro cuerpo físico, hacer ejercicio, fortalecer musculatura, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es muy importante que de aquí en adelante nosotros tengamos un excelente estado de salud. Tanto así que el guardián nos pide y me dice que nos revisemos de acuerdo a la medicina de acá, si es necesario hacerse exámenes, que no tengamos ningún tipo de enfermedad, ni caries en nuestros dientes, ni niveles de triglicéridos o cosas semejantes alterados. La idea es que estemos en perfecta salud, lo mejor que nosotros podamos dentro de nuestras posibilidades, para que cuando lleguen los eventos que vienen y todas las cosas que van a suceder, nosotros estemos con el gradiente energético necesario.
Y en referencia a esto del gradiente energético, yo pregunté, ¿cómo estamos actualmente en la humanidad preparados para que nosotros podamos hacer este traspaso dimensional en el momento de lo que nosotros conocemos como el rescate, que nada más es algo que depende totalmente de nosotros, de el trabajo interno que nosotros tengamos y del pacto o acuerdo de almas que hayamos realizado, ¿ya? Y ellos están aquí para justamente para las almas que hicieron un pacto, un contrato de alma y comprometerse con su trabajo interno, de alguna forma colaborar en el proceso de esas almas y las que son semillas estelares o servidores voluntarios, tener las instrucciones de trabajo acá y los que ya pactaron que se van a ir, también irse. Eh, y para eso es necesario que nosotros tengamos el gradiente energético. En relación a la humanidad, pregunté qué cantidad de la población en el planeta está preparado para tener el gradiente energético necesario. En un comienzo, hace años atrás, se esperaba que fuera un 10%. Lamentablemente, con todos los sucesos que han ocurrido, sobre todo en el otro hemisferio, ese gradiente bajó un 8%. Entonces, el llamado es continuar ese trabajo interno y tratar de todos los medios posibles de subir la energía en cada uno de nuestros cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo etérico energético, en el emocional y en el mental, para que así estemos acorde a las energías que estamos ingresando y a las frecuencias que nos vamos a tener que acomodar. Como ustedes ya habrán percibido, las llamaradas solares y todos estos procesos han aumentado mucho. Estamos constantemente en un nivel frecuencial bastante alto y esto va a seguir subiendo y en forma bastante veloz. Entonces la idea es que estemos bien preparados en todo esto y fortalecer el cuerpo físico. Eso se me reitera muchas veces. Entonces, ver desde la medicina de acá si es necesario hacerse exámenes, que puede estar desnivelado, que no puede estar tan bien, para tomar las providencias necesarias. Y quienes estén en un buen estado de salud, ejercitarse, si pueden hacer ejercicio, lo que ustedes tengan a mano. No es necesario ir a un gimnasio para aquello. Subir cerros, caminar en la naturaleza, quienes quieran entrenar un poco más, también pueden hacerlo. Eso también es importante. ¿Qué más tendría que decirles? Yo creo que en términos generales eso, en la medida que pueda, yo voy a ir transcribiendo los mensajes, son bastantes. Les pido disculpas porque el tiempo no me alcanza. Realmente la percepción de tiempo para mí está muy acelerada. Uno se levanta temprano, se acuesta tarde y parece que el día no alcanza. Uno no alcanza a realizar todas las cosas que tiene que hacer. Otra cosa importante también es el anclaje diario. Hacer un anclaje en la mañana y ojalá en la noche. También he dejado en el grupo algunos anclajes que yo misma realizo, que son básicamente con la energía del Arcángel Miguel, con quien estoy trabajando mucho con esa energía. Para mí están en total resonancia, me ayuda mucho. También si pueden trabajar oraciones, una oración que resuene con ustedes para hacerlas en la mañana, para que todo su campo energético se mantenga en una frecuencia adecuada y todo su día a día transcurra en armonía. Porque también, como mencioné en un live a principio de año, este año que daba 8, se ha polarizado mucho la energía. Entonces, hay personas que están con ese trabajo interno y que están haciendo todo lo posible por elevar su frecuencia y que están percibiendo todos los cambios que están ocurriendo, pero hay otras personas que lo desconocen y están como yéndose
en esta rueda de hámster energética de baja frecuencia que hay. Entonces uno a veces va a la ciudad, va manejando y ve que la gente está más agresiva, que las reacciones son bastante alteradas en las personas. Entonces hay claramente ya dos líneas de tiempo caminando por distintos carriles. Voy a echar una miradita acá. A quienes se están integrando. María Piñero me dice saludos, llegó ahora sin saber y me suscribí. Muchas gracias desde Estados Unidos, un saludo. Bueno, hablando de Estados Unidos, están pasando también por procesos bien intensos, esos en el ámbito social, como Europa también, se ha intensificado mucho, eso también nos habían comunicado. Muchos países están con elecciones presidenciales, lo que hace que el fervor social aún sea más intenso y exista más polaridad. La idea es no dejarse atrapar por esa energía y mirar un poco desde fuera, y si tenemos que tomar una decisión en el ámbito político, tratar de tomarla en conciencia, con tranquilidad y tratar de mantener la buena energía y la vibración. Ya sabemos también que desde el punto de vista de la astrología, muchos astrólogos nos están transmitiendo que estamos como repitiendo toda la época de 1789, que fue la Revolución Francesa, y la independencia en las Américas de muchos países. Y esos procesos de profundos cambios se están repitiendo actualmente. Entonces, ojo ahí de no involucrarse en las riñas o revoluciones sociales que van a haber, en que cuando muchas personas se unen y muchas personas están muy enojadas, con mucho descontento, esa energía se potencia y es un ámbito en el que se nos orienta para no estar y para no participar. Rosana me dice acá, hola, buenas tardes querida Paz, ¿qué nos puede decir del temblor de Antofagasta recientemente? ¿Tiene que ver con los puntos energéticos del planeta? Sí, yo subí a mi Facebook personal y creo que también lo subí a Tribu Mensajes de Sirius. Sí, justamente que se están abriendo ciertos discos solares, mucha gente está trabajando, son otros servidores voluntarios que están encargados de anclar estos discos solares. Entiendo que el día 8 de agosto se va a anclar otro. Hay mucho trabajo ahí en Argentina, en Córdoba, en Capilla del Monte, ese entorno. Eh, Ahí están haciendo un llamado para las personas que están en resonancia y siguen mucho toda la energía de los seres de Hertz que se manifiestan allí. Entonces sí, esto se va a seguir produciendo y muy buena tu pregunta, Rosa, porque aprovecho también de enfatizar que de aquí en adelante, como nos dijo el guardián, todo esto iba a ser un proceso increciendo, paulatino, y si bien antes aquí estábamos con sismos entre 4, 5, que para nosotros no es mucho aquí en Chile, pero ya nosotros entramos al nivel de la faja de 7 y esto se va a ir intensificando y pasando también, como nos había comunicado él, a los países aledaños. El sismo se sintió, terremoto se sintió en Argentina, en Bolivia, entiendo también, y en San Pablo, Brasil, aunque parezca increíble. Yo como sigo siempre los canales de Brasil, se sintió en San Pablo un movimiento, cosa que para ellos es extrañísimo, no es un lugar en que ocurran sismos, no es un lugar en que se dé esto. Entonces, por mínimo que se haya sentido allá, ellos no tienen las construcciones, ni las condiciones, ni la educación cívica para poder hacer frente a una situación así. Y San Pablo es una capital enorme, con edificios muy altos, entonces preocupa esa situación. Lo otro también que con los sismos que están ocurriendo,
Y con las lluvias que existieron, eso produce deslizamientos de tierra y resquebrajamientos de la tierra, se va abriendo, porque como sabemos, las capas de cada continente se están acomodando y este es un proceso que va a continuar. ¿Qué otra pregunta acá? A ver, ¿cuál es el consejo más sabio que se puede dar a alguien para sacar algunos obstáculos que impiden el proceso como café, cigarro? Ah, ya, o sea, tú te refieres a las adicciones. Eh, bueno, hay una película en el canal de Tribu Mensajes de Sirius, que creo que fue una de las últimas que está publicada en la carpeta. Me gusta mucho porque es muy gráfica y nos presenta cómo se produce la obsesión de seres de baja frecuencia. ¿Y qué ocurre cuando nosotros tenemos adicciones? Muchas veces estamos siendo obsediados o orientados o guiados o intuidos por energías de baja frecuencia, seres del bajo astral que nos inducen y nos llevan a tener todos estos vicios. Entonces, lo que yo más te recomendaría, me gustaría mucho que vieras esa película, no me acuerdo el nombre ahora en este momento, pero es una de las últimas que está en la carpeta, para que tú veas cómo cuando nosotros estamos con baja frecuencia, estamos irritados, enojados, estamos con angustia, con preocupación, todas las energías o las emociones que nos llevan a vibrar bajo, eso abre la puerta. Yo le doy paso a estas entidades para que entren en mi campo vibracional y me lleven a tener estas adicciones. Y generalmente estos seres, por estar en el bajo astral, tienen todas esas adicciones. Sexualidad desbordada, cigarros, alcohol y un montón de otras cosas que no viene al caso mencionar. Pero yo te diría eso. Y para protegerte de eso y cerrar esa puerta, oraciones, oraciones. Si puedes hacerte también una limpieza energética con alguien que te sea en coherencia, también te lo recomiendo porque nos están pidiendo también trabajar mucho en nuestro campo etérico. A veces nosotros no percibimos, pero algunas enfermedades que tenemos, muchas vienen por influencias de estos seres en que nosotros vamos bajando nuestra frecuencia. Y todavía, aunque parezca triste decirlo, hay personas que siguen trabajando con magia astral y haciendo daño a veces personas que no nos imaginamos y se producen estos daños que hacen que se abra la puerta a estos seres de baja frecuencia. Eso más o menos una orientación general. También mantener siempre, por tanto, contigo una piedra de obsidiana. Acá tienes una. Esta es la obsidiana. Se activa en la medida en que tú la vayas manteniendo contigo. Estas piedras preciosas que nos ayudan a protegernos tienen que estar en contacto con uno y no colgarlas de metal, que estén en directo contacto con uno. La puedes llevar en el bolsillo, en un bolso, pero que esté cerca tuyo. Ya la puedes acompañar también de un cuarzo rosado para acompañar y balancear las energías. ¿Qué más aquí? Aquí me dice Juliana, hola, ¿me puedes ayudar? Mira, desde acá, si quieres dejarme una consulta y te puedo escribir por interno, pero no sé qué ayuda podría entregarte. Yo más que nada estoy abocada a entregar estos mensajes y abrí como canal para orientación para todas las personas que lo necesiten, Tribu Mensajes de Sirius, en que allí en comunidad y en tribu nos vamos de alguna forma colaborando y avanzando entre todos. Acá me dice Enrique que en Perú hubo 7.1 en Tacna, justo después de Chile. Sí, saludos a Perú, hermoso país que tuve el agrado de conocer y recorrer por tierra hace muchos años, al igual que Bolivia, Paraguay, Brasil. Muy, muy hermoso toda nuestra América. Así es, y recordar que se nos había explicado
que toda la costa del Pacífico, desde Canadá hacia abajo, pasando por Estados Unidos, Centroamérica, Perú, Chile, en fin, todo eso va a irse modificando. Esas placas tectónicas van a cambiar, se están ajustando. Entonces tenemos que estar preparados. Ya es el momento, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, de tener nuestra mochila de emergencia, que tenga una linterna, una luz que funcione, eh, ojalá con pilas, sin necesidad de luz, porque siempre que hay terremotos o sismos tan fuertes, generalmente la luz se pierde o se va. Acá otra pregunta, ¿qué pasaría con las personas que no están en las zonas de rescate? A mí se me acaba de informar ahora que en algún minuto nos van a avisar por todos los medios dónde van a estar los puntos de rescate o dónde debemos acudir. Eso va a ser avisado ya un poco más adelante, todavía falta un poco, pero que no se preocupen por eso porque todo el mundo va a tener esa información, va a ser entregada por todos los medios y va a ser entregada esta información en un periodo de al menos de 10 días, entonces yo creo que todos lo van a poder escuchar. Aquí Ivana me hace otra pregunta. El guardián ha dicho qué ocurre con las almas que están trascendiendo en estos tiempos, logran la ascensión a quinta D o su proceso queda truncado. Bueno, empecemos por el final. El proceso nunca queda truncado, el proceso de evolución de las almas siempre continúa y vamos avanzando, como pasando de curso. Es igual que acá en esta realidad, como es arriba, es abajo. Nosotros entramos a kinder, pasamos a primero, a veces podemos repetir kinder, pero eso no va a evitar que nosotros sigamos avanzando y pasando a primero, a segundo y así sucesivamente. Tal vez esas almas en este momento hay que tender a varias cosas ahí. Primero que nada, a su contrato de alma para estar acá. Tal vez su contrato de alma simplemente decía, yo llego hasta que comiencen los eventos o hasta que sea la transición y después me voy al plano espiritual a seguir trabajando en mi evolución en las colonias espirituales. Para que tengan idea de las colonias espirituales, está muy claramente expresado y visualizado en Nuestro Hogar No Solar, la película de Chico Xavier basada en el libro que él escribió. Ahí pueden darse cuenta que el proceso, si no van a continuar trabajando aquí, continúan en el plano espiritual. El proceso evolutivo de las almas nunca se detiene. Ya no es que queden truncados. Eso es lo que te podría decir, Van. Me dice Jessica, el plasma solar o la energía nueva que entra eriza la piel en las noches, se siente más. ¿Debo acostumbrarme? Sí, de eso se trata. Es como si nosotros estuviéramos haciendo un entrenamiento. Cuando tú vas al gimnasio y mucho tiempo que no vas a hacer deporte, el primer día que practicas, probablemente vas a quedar adolorida, tus músculos, tu cuerpo te va a molestar y te va a doler. Ya la segunda vez que vayas, ese dolor se va a sentir, pero va a ir bajando y así sucesivamente, porque tu cuerpo va a ir adquiriendo la resistencia necesaria. En el caso del deporte, la resistencia muscular, aeróbica, en fin. En el caso de la energía es lo mismo, vamos a ir adquiriendo la resistencia energética. Hola Alexi, gracias. Rosa Ana me dice, mi querida Paz, ¿qué sucede con la inmensa nave nodriza sobre México? Bueno, ahí sabemos que muchas naves están en este momento trabajando y ellos están cada vez más cerca de nosotros. Algunos las pueden visualizar, los que ya están con su frecuencia un poco más trabajada y sobre todo los que tienen una conexión con esa familia estelar, por así decirlo.
Acá Enrique me pregunta, ¿ver el amanecer y atardecer con las palmas abiertas me ayudarán a aumentar mi aura? Mira, el proceso de ver amaneceres y atardeceres siempre es una gran contribución para nuestros procesos meditativos y energéticos, y ese conocimiento viene desde los Vedas. En los estudios yógicos se llama eso el Agni Hotra, que es cuando el sol, sobre todo al atardecer, tiene la mitad de él en el horizonte. Si, por ejemplo, tú estás en la playa y observas el atardecer y el sol en la mitad del horizonte o cuando empieza a bajar, te vas a fijar que el mar comienza a disminuir el oleaje, que las aves que hay generalmente en la costa empiezan a quedar en silencio y que todo se calma. Es un momento de silencio que nos ayuda mucho a entrar en introspección y en conexión. Y al amanecer, tomar los primeros rayos de sol, de luz, eso nos llena de energía, de vitalidad. Trabaja también nuestro sexto chakra para trabajar la conexión. Tú puedes repetir algún mantra, algo que resuene en ti, para ir activando esa energía que nos transmite el sol. Jessica, gracias a ti por estar presente y yo feliz de realizar esta labor y me gustaría tener más tiempo para hacerlo, a veces no me alcanza el tiempo, pero aquí vamos de a poquito. Manu me dice, Manu me dice, yo no noto ningún efecto por el cambio de dimensión ni por las llamaradas solares, es porque mi cuerpo está ya preparado, gracias Paz. Bueno, Manu, yo como siempre digo, eso mucho depende del plan de alma que tú traigas. Es muy importante conocer eso. Poco a poco se me ha ido explicando también que las personas que están sintiendo esta sintomatología más fuerte y que ya llevan un proceso un poquito más adelantado, muchos de ellos son los llamados a servir en el proceso que viene. Entonces se les está ayudando en su resistencia vibracional, se va fortaleciendo. Y por otro lado hay un mensaje que yo subí, ese sí creo que lo escribí en la página de Facebook, en que se nos explica de una forma muy didáctica, porque el guardián siempre trata de que todos comprendan la información que nos está llegando, que nos explica, es como si nosotros pusiéramos a cocer varias papas en una olla y las ponemos todas a cocer al mismo tiempo, pero vamos a notar que unas se van a ir cocinando más rápido y al poco tiempo se van a deshacer, van a estar listas, otras que van a estar en un término medio y otras que a pesar del tiempo pasado van a continuar todavía casi sin cocinarse. Y es un poco la visualización de los procesos que cada uno está recibiendo acá. Muchos empezaron a sentir estos procesos muy fuertes hace mucho tiempo ya, a partir generalmente del 2020, 2021 y otros con posterioridad. Pero lo cierto es que todos los vamos a sentir, eso es así. Mm, No sé si tienen alguna duda más que pueda dejar acá. Resumiendo entonces, para quienes se van integrando hace poco, eh, acá estoy tratando de transmitirles que pasamos a un segundo nivel de los eventos, que todo se va a acelerar, se va a intensificar. El llamado es a que nos preparemos más que nunca en todos nuestros cuerpos, principalmente en el cuerpo físico, para que estemos fortalecidos y estemos bien ante los eventos que vienen. Información de cómo prepararnos en el cuerpo mental, pueden encontrarla también en mi canal y en Tribu Mensajes de Sirio, cómo prepararnos en el campo emocional también. Sobre desintoxicación hay un en vivo que hicimos con una amiga que está muy involucrada en estos temas. También en Tribu ya dejó su contacto por si alguien quiere trabajar un poco más en eso. Y el llamado ahora es a fortalecernos en todos nuestros cuerpos, principalmente en el cuerpo físico. Y
Yo creo que es eso, más o menos lo que quería transmitirles hoy día. Y también hacer una aclaración, aprovecho también la instancia, en lo referente al flash solar, porque muchos dicen, ay, todos los canalizadores o que están difundiendo estos mensajes dicen, ya viene el flash solar, ya viene, que va a pasar por esto. Incluso yo tratando de tirarme un poco a la piscina, forcé un poco para que el guardián me diera una fecha aproximada y me explicó, antes de pasarme la información, que el tiempo en este momento está cambiando, como les explicaba. Nosotros estamos llegando a tener nuestra percepción diaria de 16 horas para ir equiparando el tiempo con la sensación o la percepción que hay en cuarta dimensión, porque ambas dimensiones en este momento se están entrelazando. Entonces, ¿qué pasa? Cuesta mucho dar una fecha según nuestro tiempo antiguo de tercera dimensión, porque nuestro tiempo antiguo ya mudó, está en este momento ajustándose, está en un proceso de mudanza, entonces cuesta dar una fecha exacta de cuándo va a ocurrir. Pero sí, el flash va a ocurrir y sí se me ha dado una orientación que voy a dejar aquí un tips para quienes quieran seguirlo. No voy a dar fecha. Eh, con los eventos que están ocurriendo, probablemente en algún minuto va a ser declarada un tercer conflicto. Ya vemos, y los que están estudiando esto y los que siguen varias redes van a poder ver, sobre todo en el ámbito político, eh, que ya el conflicto se ha acentuado y se están haciendo ubicaciones estratégicas como si fuera un tablero de ajedrez en el ámbito geopolítico y militar en el planeta. Entonces, esténse atentos a eso. Y una vez que este conflicto sea declarado, en muy poco tiempo más se va a producir el evento solar, ya para que ustedes estén atentos y se preparen. Pero lo más importante ahora es la preparación que les estoy comentando. Física para que tengan el gradiente energético para cuando este momento llegue y en todos nuestros otros cuerpos. Bueno, es eso lo que quería comentarles. Si alguien después ve este mensaje o este en vivo más tarde, pueden dejar acá sus preguntas. No sé si las voy a responder directamente en el canal o las vaya respondiendo haciendo un live que de repente me es más rápido y la pregunta de una persona puede ser la que puedan tener muchas otras. Entonces aprovecho de responder a varios ahí. Eso. Que tengan una linda tarde y espero poder seguir pasando los mensajes con más periodicidad, ya que todo se acelera mucho. Me despido entonces y nos vemos en breve. Aquí voy a ver cómo salir. No sé aquí cómo se finaliza. A pensar que es desde acá arriba. Ahí sí.